Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenido a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos también a ustedes bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista del Séptimo Día Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista Siempre Hay Una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que seas nuestro director. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy tenemos acá el placer de tener como invitado a mi amigo, hermano y camarada Israel Sosa, uno de los hermanos de la familia Sosa, bendecido por Dios. En días pasados tuve el placer de compartir con su hermano de sangre, Eliezer Sosa, que es el encargado de pastorear esa zona por allá de la zona número 5. Hermano Israel Sosa, dígame. Gracias a mi hermano Richard. Es un placer nuevamente ser tomado en cuenta nuevamente por el Señor, también por la directiva de la iglesia. Doy la gracia primeramente a Dios y también aquí a los hermanos de la radio, de manera especial a mi amigo Richard, que siempre tan amable, siempre invitándonos aquí para presentar esta palabra del Señor. Quiero también darle un saludo a todos mis hermanos de allá de Los Mangos y a aquellos que nos escuchan. Bendiciones y que la paz del Señor nos pueda dirigir en esta mañana. Muy bien, mi hermano. Para que el Señor entonces sea el director de este programa, ¿desearía usted acompañarnos en oración? Maravilloso Dios, eterno Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de vivir, Señor, esta experiencia de estar aquí y enseñar de tu palabra lo que tú quieras darle a tu pueblo, Señor. Están con nosotros, Señor, personas que van a escuchar también este tema sobre las raíces de Abraham, esperando que esta bendición de tu verdad sea de gran estima para nuestra vida, Señor, y de gran enseñanza para que podamos vivirla con nosotros. Señor, bendice este programa, acompaña, bendice a cada oyente que va a escuchar de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados oyentes, recuerdo el nombre del folleto que estamos estudiando, el Génesis. La semana pasada hablamos sobre todas las naciones y Babel. Y hoy estudiaremos
la lección número 6, titulada Las raíces de Abraham. Y es entonces acá cuando las historias que están en la Biblia no son solamente para ser historias, no. Entonces no vale la pena simplemente leer las historias y ya, no. Las historias bíblicas son hermosas, maravillosas y muy cautivadoras. Son excelentes para ser contadas, pero las historias están en la Biblia para enseñarnos lecciones, para mostrarnos cómo hoy repetimos los mismos errores registrados en la Biblia, en la antigüedad, pero entonces mirando esos errores podemos nosotros aprender lecciones, Israel. Amén, así mismo es. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo evitar cometer estos errores que nuestros antepasados en estos tiempos históricos bíblicos cometieron allá? Entonces, las raíces de Abraham, y tenemos aquí que Abraham es llamado el padre de todos los creyentes, como lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 11, Israel. La fe fue sin duda la tónica de toda su vida. Amén. Toda. Bueno, tal vez tuvo alguna caída por allí, Israel, ¿verdad? Sí. Después de todo, no fue perfecto. Acompañémosle en sus primeros pasos, desde su salida de Caldea hasta su participación en la guerra de Canaán. Visitemos los lugares donde elevó sus altares para adorar a Dios. Esto es muy hermoso, esa forma como él agradecía a Dios cada vez que recibía palabra del Señor y le decía, vete, ve allá, quédate allí. Y el hombre muy obediente. Y veamos también cómo poco a poco fue creciendo en fe y en confianza. Amén. Y es que Abraham salió de tierra de Ur y saliendo hacia Canaán, allí descendió a Egipto, pero luego tuvo que hacer un viaje de regreso a Canaán, y allí incluso después que ellos se separaron, Abraham y Lot, tuvo que rescatar a Lot, pero siempre Abraham agradecía a Dios por todas las cosas que pasaban en su vida. Amén. Amén. Bueno, hermano Israel, me gustaría mucho entonces que nos leyera acá el versículo para memorizar de esta semana. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verdaderamente, familia, Abraham, todo lo que estudiamos la historia de Abraham, verdaderamente es una experiencia muy especial que tuvo con el Señor. Y de esta experiencia pude aprender, hermano Richard, cuando estaba estudiando el folleto, pues, es que Abraham tuvo que desarrollar su fe y su confianza en nuestro Dios. Bien lo has dicho tú. Y también, familia, una palabra importante, Abraham tuvo que aprender a depender y obedecer todo lo que el Señor tal cual como le decía. Él fue una experiencia en crecimiento, y por eso fue que luego Pablo dijo que este hombre fue salvo por la gracia, pero tuvo las dos cosas, mi hermano. Tuvo tanto la obediencia, y estas dos son hermanas, la fe y la obediencia son hermanas, van de la mano. Abraham tuvo caídas, pero también cuando decidió confiar en Dios tuvo victoria. Amén, así es. Así es. Y aquí vemos en el folleto de la lección, ¿verdad? Ahora hemos llegado al centro del libro de Génesis. Pero curiosamente también, Israel, también estamos llegando al centro del folleto, del repaso de la lección de este trimestre. Curioso, ¿verdad? Así mismo es. Y entonces sigue diciendo acá, esta sección central
desde Génesis capítulo 12 hasta capítulo 22, cubrirá el viaje de Abraham, desde el principio llamado de Dios, Lehac, ven, vete, como aparece en Génesis 12, versículo 1, que lleva a Abraham a dejar su pasado, hasta el segundo llamado de Dios, Lehac, vete, en Génesis capítulo 22, versículo 2, que lleva a Abraham a dejar su futuro. Imagínate, Israel, a dejar su futuro, ¿ok? Como resultado, Abraham está siempre en movimiento, siempre migrando, siempre yendo de un lugar a otro, razón por la que también se lo llama extranjero, como lo dice en Génesis 17, versículo 8. En su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado que ha perdido y sin su futuro que no lo sabe. Él fue simplemente obedeciendo a Dios. Él no tenía una visión clara de hacia dónde iba a ir, a dónde era la tierra prometida que el Señor le iba a dar. Entre estos dos llamados, Israel, que se marcan el viaje de fe de Abraham, Abraham escucha la voz de Dios que lo tranquiliza y le dice así: no temas. ¿Okay? Este es una voz que es cautivadora, porque aquellos que estén desesperados, a pesar de que tengan fe y se dejen llevar por los nervios, aquí Dios le dijo a Abraham: no temas, como lo dice en Génesis 15:1. Estas dos palabras de Dios marcan las tres secciones del viaje de Abraham que estudiaremos en las lecciones 6, 7 y 8. Así que Abraham ejemplifica la fe, Israel. Abraham ejemplifica estas escrituras hebreas, se lo recuerda como el hombre fiel. En el Nuevo Testamento, Abraham es una de las figuras más mencionadas y esta semana comenzaremos a ver por qué. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Porque, digámoslo de esta manera, esta lección, las raíces de Abraham, nos van a enseñar no solamente una historia, Israel, sino que además nos va a enseñar, aprendiendo nosotros de esa historia, muchas situaciones para ser aplicadas en nuestra vida real. Bueno, sin más preámbulo, vamos a nuestra primera parte del repaso de la lección, la salida de Abraham. Israel, ¿qué nos comentas? Bueno, familia, ese es un llamado que Dios le hace desde Ur de los Caldeos. Dice el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, vamos a leer ciertos versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El padre de Abraham se llamaba Taret. Taret tuvo varios hijos. Harán. Harán murió, pero dejó un hijo llamado Lot. Seguramente Abraham crió a Lot, y por eso fue que también Lot recibió la bendición de irse con Abraham. Pero hay algo más profundo allí, familia, porque en Ur de los Caldeos quedaba entre cierta morada allí, entre lo que es la parte del Oriente Medio. Exactamente eso se llamaba Babilonia, lo que se conoce como Babilonia. Y en Babilonia, donde estaba Abraham y su padre, era idolatría. Y por más que Abraham se hubiese esforzado por predicar al verdadero Dios, él no podía predicar de ese Dios allí en Ur de los Caldeos. Y es por eso que a él se le hace el llamado a salir de Babilonia, de allí, de la idolatría, de ese llamado que el hermano mencionó, que dice allí, dice de Abraham, dice salir, vete de tu tierra, deja tu tierra. ¿Por qué la iba a dejar? Porque la influencia, mi hermano, es tremenda, ¿no? Hermano Richard, la influencia es tremenda. Por más santidad que nosotros podamos practicar, si estamos en un medio ambiente que puede ser desfavorable para nuestra vida espiritual, puede dañar nuestra vida con Dios. Recordando pues que Abraham es descendiente de Sem,
Sem es hijo de Noé, y por lo tanto, después de 10 generaciones del diluvio, es que Abraham nace para continuar. Y durante ese tiempo, según aquí, no se hubo palabra del Señor, sino ya cuando después de 10 descendientes, es que a Abraham Dios le hace ese llamado. El mismo llamado se le hace a nosotros en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis que menciona ese llamado a que nosotros podamos salir de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, hace un llamado maravilloso. Pido al hermano Richard que por favor me lo lea. Cómo no, mi hermano. Y dice Apocalipsis capítulo 18, versículo número 4. Y oí otra vez otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así mismo. Tremendo. Así es. Salid de allí, pueblo mío. Ese es el llamado que Dios le hace al pueblo que está en Babilonia. Y ahorita Babilonia representa todo el mundo y su sistema. Dios nos manda a salir de allí y nos dice, como le dijo Abraham, velo por ti mismo a la tierra, no a la tierra de Canaán terrenal, sino a la tierra de la Canaán celestial. Ahora, hay otro aspecto muy importante de la salida de Abraham, es que Abraham iba a salir de allí para que por medio de su descendiente, su simiente, fuera una bendición para otras naciones, hermano Richard. Así es. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque cuando nosotros Dios nos llama a salir de este mundo, nosotros donde estemos en el trabajo, hermano querido, estés en tu colegio, joven, que me estás escuchando, estés donde estés en otro país donde estés, estás sintonizando esta radio, tú, como un cristiano adventista, eres una bendición para aquellos que Dios te ha colocado allí. Dios te colocó en ese lugar para que tú seas una bendición en todo. Dice Patriarcas y Profetas, mi hermano Richard, que Abraham en tierras de Canaán fue una gran bendición y una influencia para los cananeos que no tenían temor de Dios. Vieron este hombre, su generosidad, su amabilidad y todo. O sea, eso es algo que fue una bendición para Dios. Pero ojo, a Abraham se le dijo que en tu simiente, la simiente de Abraham es Cristo Jesús. Amén. Y en él, hablando de la salvación y el plan de salvación, nosotros seríamos benditos para la salvación. Pero de una manera pequeña, donde estemos, debemos ser bendición para otros, mi querido hermano Richard. Amén, así ¿Usted es. qué dice de eso? Bueno, pienso muy bien y me gustaría leerle al apreciado oyente Génesis capítulo 12 desde el versículo 1 al 3 y dice de la siguiente manera: Israel: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Amén. Y serás bendición. Luego viene el versículo número 3: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Aquí surge una pregunta, Israel. ¿Por qué Dios, escucha bien, por qué Dios le dio esa orden a Abraham: vete a una tierra que yo te mostraré? Y es que de alguna manera, apreciado oyente, somos llamados a salir de Babilonia, como Amén. lo dijiste anteriormente, Israel, a una tierra que Dios nos mostrará, y eso no es fácil. Dejar la tierra, dejar las costumbres, dejar allí los amigos, a los familiares, a tus pertenencias. Pero ¿sabe qué, Israel? Abraham lo hizo por fe. Amén. Él lo hizo porque sabía que el Dios alto, el Dios todopoderoso, le iba a hacer a él el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Una
una tierra llamada Canaán. Y es que aquí nosotros debemos recordar que lo que Dios tiene preparado para ti es la mejor tierra donde tú puedes estar. Amén. Recuerda la promesa, por donde vayas yo te bendeciré, lo que toques será prosperado porque eres un hijo de Dios. Recuerda, tú no vas solo, no estás solo, apreciado oyente, tú vas en el nombre de Dios, porque la promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Y aquí surge, además de esto, mi apreciado Israel, una pregunta que aparece en la parte final del folleto. ¿Y cómo dice? Son dos preguntas que están allí que son muy interesantes y que debemos verdaderamente analizarla y darle una respuesta significativa. La primera pregunta es, ¿qué podría estar llamándote a dejar atrás Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué parte de tu vida quizás tenga que abandonar para atender el llamado de Dios? Dos preguntas, dos personas. Primero, yo aquí coloqué unas respuestas allí. Para aquellos que han aceptado ese llamado a salir de Babilonia. Dios nos está mandando a dejar muchas cosas. Una de las cosas que debemos aprender a dejar es la complacencia propia. Así es. La complacencia propia, familia, es una. No sé. Sí, yo diría que nosotros deberíamos de dejar la zona de confort. Exacto. Porque, ¿sabe? Cuando estás en esa zona de confort, ese confort te hace desligarte de Dios. Pareciera mentira, Israel, pero cuando la persona está más relajada y piensa que todo es color de rosa, es cuando entonces empieza a voltear el rostro hacia su creador. Y la complacencia propia hace que la persona se ponga apático, ¿verdad? Y la apatía no es igual que la paz. La paz no es que nunca vamos a tener un conflicto. Veamos a Abraham. Ahorita cuando llegamos a la otra sección vamos a ver que Abraham cayó en un tremendo problema con el hambre. Así es. Pero él decidió avanzar, dejó su heredad, dejó a su padre. Y fíjense que en el tiempo de Abraham la familia vivían juntas porque así podían alimentarse entre ellos, podían estar juntos. Y por eso es que andaban siempre, por eso es que estaba Tarea, Abraham, todos estaban juntos. ¿Por qué? Porque ellos hacían su ciudad. Entonces imagínate cuando Dios le dice a Abraham, deja todo eso. Deja todo eso y entonces vete a un lugar. Entonces, de dejar y salir, mis queridos hermanos, eso es tener feo, ¿yo? Así es. Porque él por el medio del camino del desierto, porque recordemos que ayer la población estaba recién caído el diluvio y no había tanta población en el mundo. Entonces la pregunta que sería Abraham, ¿qué me llevo? ¿Qué como? ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver qué dice Génesis 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano Harán, que murió. Sí. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán, gloria al Señor, llegaron. Pero fíjate que lo dice clarito, ¿qué tomó Abraham? A Sarai su mujer. Y toda aquella cosa que había ganado con su trabajo anterior, ¿verdad? Con el sudor de su frente, así como... Era próspero Abraham. Así es. Entonces que la orden de dejar su tierra e ir a Canaán iba acompañada de una promesa de bendición, Amén. Honra y protección por parte de Dios. Amén. Además, Abraham sería bendecido para todos los que le rodeaban y para todas las naciones a través de su simiente, como ya lo leímos anteriormente. El primer paso debía ser abandonar la tierra. Y lo hizo Israel. Así mismo es. Las escrituras nos dan clara evidencia. Y acabamos de leer que él llegó a Canaán. De igual modo, nosotros también somos llamados a abandonar la falsa doctrina de Babilonia. Amén. Y a obedecer las órdenes de Dios, abrazando la salvación que Dios nos ofrece. Amén. Y esa es la reflexión, apreciado oyente.
abandona las falsas doctrinas de Babilonia y abraza las promesas de Dios. Cuéntame, Israel. El llamado también que Dios nos hace también, familia, de salir de Babilonia y dejar, ¿verdad?, todo atrás, son los pecados predilectos que podemos tener. Dejemos todo eso, esos pecados predilectos o esos pecados acariciados, dejemos. Hermanos, somos llamados también a dejar el orgullo, ¿verdad?, y a aferrarnos por la fe a las promesas que Dios tiene. Llévate todo, llévate tus talentos, porque nosotros somos prósperos tal vez no en grandes bienes, pero sí somos prósperos y ricos en dones que Dios nos da. ¿No es así, mi hermano Rich? Sí, como no, pero dones si no lo aprovechas para el Señor, así como el Señor te dio esos dones, así también te los quitará. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3, la señal de la esperanza. Entonces, continuando con el tema, tenemos por acá que la segunda parte del repaso de la lección se titula La tentación de Egipto. Quiere decir esto que a pesar de que, como ya leímos anteriormente, Israel, Abraham había llegado a Canaán, a esa tierra, él descendió a Egipto. Y ahora veremos por qué sucede esto. Génesis capítulo 12, versículo 10 nos dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjate esta situación, Israel. Era grande el hambre en la tierra. Así que al llegar a Canaán, Abraham puso su tienda entre Bet-El y Ahí, y allí edificó un altar a Dios. Y me encanta esta expresión, ¿verdad? Usted la puede encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 8. Me encanta mucho porque a medida que vayamos viendo el repaso de la lección de esta semana, nos iremos dando cuenta de la fidelidad de Abraham. Porque cuando él llegaba a un sitio, lo primero que él hacía era extender allí su tienda y ofrecer holocausto al Señor. Edificar allí un altar a Dios para poder ofrecer allí una ofrenda al Dios. Pero ¿por qué será que él hizo esto, Israel? Mis queridos hermanos, es un tremendo desafío lo que el Señor le pidió a Abraham, que saliera de su tierra y de su parentela. Ahora fíjense, la pregunta también dice que por qué Abraham se desvía de su camino a Canaán. Esta lección de este día lunes, mi querida familia, me enseñó una gran lección, mi hermano Richard. 1, honestidad. 2, sinceridad. Tiene que ser la vida de un cristiano. Así es. Abraham tenía un problema. Eso lo llevó a desviar su confianza en Dios y a tomar la decisión que tomó. O sea, él decidió confiar en él. Quería solucionar el problema de su circunstancia económica. Y lo más que él encontró allí fue Egipto. Y el símbolo de Egipto, familia, según la lección que hemos estado estudiando, es símbolo de aquellas personas que quieren confiar en el hombre. Ustedes recuerdan a Faraón cuando Moisés le dijo que dejara salir a su pueblo, porque Jehová así lo había dicho. ¿Qué dijo el Faraón? ¿Quién es Jehová? Es decir, prácticamente se estaba poniendo por encima de Dios. Eso es como una persona atea. Entonces, Abraham se desvía y decide depender de un hombre de Egipto. Cuando llega a Egipto, según lo que hemos leído nosotros, en el capítulo 12, versículo 10 en adelante, dice Abraham lo siguiente: se convierte en un manipulador. ¿Por qué? Porque le dice cuando ve a su esposa, que es hermosa, le dice: no, mira, me van a matar si te ven así. Así que, por favor, di que somos hermanos. Ahora,
la mentira de Abraham no es una total mentira, es una mentira a media, porque en realidad Sara y Abraham eran medios hermanos. Recordamos que aquella tierra prácticamente todos eran familia, pero podían tener unión matrimonial. Pero él no le dijo, di que también eres mi esposa. Uh-huh. Cuando se acerca allí a Egipto, yo quiero describírselo así, eso está en la palabra de Dios, léalo con más calma. Los hombres de Egipto ven a una diosa prácticamente, y entonces la llevan al faraón, y a Abraham le dan riquezas. Entonces Abraham se aprovechó de eso, pero cometió grandes errores, porque debido a su confianza en Dios, se desvió del camino que Dios le había dado, y dependió de sus propios esfuerzos, y dependió también del hombre. Tremendo, tremendo. Y es que aquí entonces vemos que para Abraham todo iba perfectamente, pero sucedió algo. Uh-huh. Sí, hubo hambre en la tierra. Y sí, podremos entonces preguntarnos, ¿qué cambió en Abraham? ¿Qué cambió en él? ¿Qué pasó? Y es acá cuando entonces vemos dos situaciones, ¿verdad?, que van a ser atónitas. Andar por fe. O sea, ¿qué significa andar por fe? O sea, dejar Ur para ir a Canaán, como lo dice Génesis 15, versículo 7. Confiar en Dios, como lo dice Génesis 12, versículo 4. Y es bendición, como lo dice Génesis 12, 2. O sea, a eso se refiere andar por fe. Dejar Ur, confiar en Dios y saber que él tenía una promesa de que iba a ser bendecido. Pero, ¿qué pasaría cuando entonces él desciende a Egipto? Él anda sin fe. Él deja Canaán para ir a Egipto. Él confía en sí mismo, y lo podemos ver en el capítulo 12, versículo 13, y dice de la siguiente manera: ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Tremendo. Tremendo. Di que eres mi hermana. O sea, allí hubo una mentira. O sea, él en ese momento, él apartó su confianza en Dios, y entonces empezó a trabajar en su propia carne. Y allí, entonces, andar sin fe te lleva a una maldición. Y vamos a ver cómo lo dice capítulo 12, versículo 17 de Génesis. ¿Cómo lo dice, hermano Israel? Dice la palabra del Señor: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa tan grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Sí, el nombre de Abraham era Abraham anteriormente. Sí, esto es lo que sucede cuando entonces tú andas sin fe. Fíjate cómo el Dios Todopoderoso hizo que descendieran plagas en Egipto. Y recuerdo, la última plaga era la muerte de los primogénitos, y eso quebró completamente a Faraón. Y allí fue cuando le dijo: mira, agarra todo tu gente, agarra todas sus cosas y vete. Pero a pesar de su falta de fe, en ese momento que Abraham estaba cabizbajo y descendió a Egipto, Dios no abandonó a Abraham. Amén. Aunque merecía el castigo, Dios le otorgó su gracia. Esta misma gracia está disponible para ti hoy, apreciado oyente. Amén. Esa gracia que el Señor está ofreciendo fue la gracia que sacó a Abraham de Egipto, para que volviese nuevamente al camino del Señor y dejara de ser maldición. Pero no solamente para Abraham, porque dice que Abraham obtuvo riquezas por la media verdad que dijo. Sí, Señor. ¿Ve? Entonces fue uno de los mandamientos que nosotros debemos estar siempre presentes, hermano Richard, y que nos cuesta mucho, mis queridos hermanos, es ser honesto y ser sincero a veces. Uh-huh. A veces uno miente esperando que a través de la mentira poder obtener algo o
o tratar de evitar algo. Pero el 9º mandamiento dice, no levantará falso testimonio. Y ese mandamiento nos lleva a decir siempre la verdad y siempre ser sincero con los demás. Amén. Aquí en el repaso de la lección, en la parte final, están las preguntas, que son preguntas interesantes. ¿Qué debería enseñarnos esta lección sobre lo fácil que es desviarse del camino correcto? Incluso para los cristianos fieles. ¿Y por qué la desobediencia nunca es una buena opción? Estas preguntas son para ti, apreciado oyente, para que reflexiones. Y bien, Israel, ya avanzando a la tercera parte del repaso de la lección, Abraham y Lot. Abraham y Lot. Y esto sucede cuando ya entonces Abraham reconoce su error, ¿verdad? Le vuelve la cara a Dios y comienza la fidelidad genuina nuevamente al Señor, él regresando a Canaán. Y es acá cuando Génesis capítulo 13, versículo 3 dice la palabra del Señor, y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tierra entre Betel y Ai. Vuelve nuevamente Abraham a confiar y a depender de Dios. Así como vimos, Dios no abandonó a Abraham, le tomó de la mano y le acompañó de regreso al punto de inicio. Le dio la oportunidad de comenzar de nuevo con la lección aprendida. Ya no piensa en sí mismo Abraham, ya no tiene hambre Abraham, no importa qué parte de la tierra le corresponde, sabe que Dios estará con él. Por eso, ante el conflicto, deja que Lot escoja primero. Él sabe que Dios va a estar allí con él y que a él le va a tocar lo que Dios, según su fiel voluntad, indique que a él le corresponde. Así que paradójicamente, el que escogió libremente se convirtió en esclavo. ¿Qué te parece? Lot, que fue y escogió libremente, ahorita lo explicaremos con más detalle, pero Abraham recorrió libremente la tierra prometida. Y es acá que esta tierra fue un regalo de Dios, del cual Abraham se apropió por fe. Dios promete y Dios cumple. Gloria a Dios, porque en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, nos dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Gloria a Dios, porque todas esas promesas que el Señor nos da serán en el sí y en el amén. En si tú crees, en si tú confías y si tú dices amén a esa palabra que está decretada para ti. Así que entonces Israel aquí en la parte inicial nos trae que leamos Génesis desde el capítulo 13, desde el versículo 1 al 18. Y allí se relata cuando Abraham y Lot se separan, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta aparece allí, hermano Israel? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia del carácter? Fíjense bien, apreciado oyente, ¿qué nos enseña esta historia? Y es que Abraham regresa a donde estaba antes, como si su viaje a Egipto fuera un mero desvío desafortunado. Fíjate tú, como si fuera un evento fortuito de fortuno. Y es que la historia de Dios con Abraham comienza otra vez donde se había interrumpido desde su primer viaje a la tierra prometida. La primera parada de Abraham es Betel, como lo dice Génesis capítulo 13, versículo 3. Al igual que en su viaje a la tierra prometida, Abraham se arrepintió y volvió en sí. Él nuevamente es el hombre de fe. ¿Y qué nos dice luego, hermanito Israel? La reconexión de Abraham con Dios ya se muestra en su relación con la gente, en la forma en que afronta el problema con Lot, su sobrino, con respecto al uso de la tierra. Es el mismo Abraham quien propone un acuerdo pacífico
y permite que Lot elija primero. El acto de generosidad y bondad muestra la clase de hombre que era Abraham. Tremendo, ¿verdad? Claro. Era un acto generoso, ¿no? Elige tú primero Una sobre clase lo mío. de hombre. Entonces fíjese que el hecho que Lot eligiera la mejor parte y lo hace más fácil para él. Dice, la llanura bien irrigada. Si nosotros leemos Génesis capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el versículo número 13. Dice la palabra del Señor: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Muy bien, fíjate que aquí el centro de esta tercera parte es el egoísmo. Fíjate cómo el versículo 11 que acabas de leer nos dice, Lot escogió para sí. O sea, allí hay egoísmo. Lo quiero para mí, lo escojo para mí. Lot en ningún momento se preguntó, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios. En algún momento allí en la Biblia dice eso. En ninguna parte. En ninguna parte. Simplemente se dejó llevar por sus ojos. La llanura del Jordán. ¿Sabe? Cuando dice la Biblia la llanura, siempre se refiere así a lo más maravilloso, donde los ojos se te van y te deleitas. Y es entonces cuando anteriormente vimos, Abraham permitió que él escogiera primero. ¿Por qué? Por generosidad. ¿Y qué hizo él, Israel? Fíjense, familia, Abraham permite que Lot generosamente pues escogiera lo que él realmente pues, quería escoger. Él mostró allí un carácter, Lot, de codicia, porque él codició la tierra que parecía la tierra, él le pareció que era la tierra que Jehová le había prometido. Pero Abraham consultó a Dios. Así es. Así que Lot en ninguna manera se preocupó por la maldad de sus futuros vecinos. ¿Sabe? Él simplemente se fue por la vista, pero no se preocupó. Oye, ¿quiénes habitan allí? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Será que tendré problemas con ellos? Él no se preocupó. Puede leer Génesis 13:13 y verá cómo es esto. Y entonces aquí revela algo sobre su codicia y su carácter. Por eso la pregunta, ¿no?, de inicial en el repaso de la lección, ¿qué nos enseña esta historia sobre la importancia del carácter? Y es que la expresión para sí nos recuerda a los antidiluvianos, que también eligieron para sí, como lo dice Génesis capítulo 6, versículo número 2. Esto es tremendo, es una historia fascinante, por eso es que nosotros debemos de aprender de esta historia. Dice que en contraste, la acción de Abraham fue un acto de fe. Abraham no eligió la tierra, la recibió por gracia de parte de Dios. A diferencia de Lot, Abraham contempló la tierra solo por un mandato divino. ¿Ok? Así que aquí vemos cosas interesantes como la siguiente. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Y sabes qué es esto, Israel? Es la palabra de Dios. Amén. Donde Dios en capítulo 13 de Génesis, en el verso 14-15, le dice a Abraham, mira, ahora alza tus ojos y ve, y todo eso que tú ves allí, te lo estoy dando a ti por heredad. ¿Ok? Luego Dios invita a Abraham a ir y recoger esta tierra como un acto de apropiación. Tremendo, ¿verdad? Amén. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho
porque a ti la daré, como lo dice Génesis capítulo 13, versículo 17. No obstante, porque siempre hay un pero, hermano Israel. Así es. Lamentablemente, el hombre le deja muy en claro que es él quien le da a Abraham. Es un regalo, es un don de la gracia que Abraham debe apropiarse por fe, una fe que conduce a la obediencia. Es la obra de Dios únicamente la que llevará a cabo todo lo que le ha prometido a Abraham aquí. Y si quieres ver esto y contemplar esto con punto y detalle, con coma y detalle, apreciado oyente, lee Génesis capítulo 13 desde el verso 14 al 17. Y es una parte interesante porque solamente si estás a tono, solamente si puedes observar allí esos detalles de la historia que vas a contemplar en la Biblia, solamente si miras con estos ojos espirituales, aprenderás una lección de vida. Y la lección de vida, Israel, aquí se ve claramente. La lección de vida debe ser: obedece al Señor tu Dios en todo. Amén. Para que seas prosperado sobre la tierra que Él te va a dar como heredad. Tenemos una tierra prometida, Israel. Amén. ¿Cómo se llama? La Canaán celestial, mi familia. Gloria a Dios. ¿Cómo la podemos ganar, Israel? Mira, familia, lo primero que debemos nosotros es confiar en Dios. Esa es la lección que hemos aprendido. Confianza y una dependencia absoluta. Y donde Dios te diga, hazlo, no dudemos en hacerlo. Hagámoslo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Como lo dice allí, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué pregunta tenemos allí, Israel, en la parte final del repaso de la lección Abraham y Lot del día martes? Fíjense esta pregunta tan importante. ¿Cómo podemos aprender a ser amables y generosos con los demás, incluso cuando ellos no son con nosotros? Fíjate, Abraham, hablando aquí, un pequeño comentario aquí de referente a la lección del martes, Abraham tenía un carácter generoso, en contraste con el carácter de Lot, muy diferente al de él, que la cual, a pesar de que comenzaron las disputas entre ellos, Abraham le dijo: mira, no discutamos porque somos hermanos. ¿Saben? En las iglesias siempre hay esa disputa, quién esto, quién aquello, y Abraham simplemente solucionó eso con decirle: mira, vamos a tomar una decisión, tú tomas hacia donde tú quieres, y si tú te vas hacia la derecha, yo me voy hacia la izquierda. O sea, llegaron a un acuerdo, pero fue porque Abraham entendió la lección que aprendió. Ustedes saben que el faraón le dio un estudio bíblico a Abraham. Le dijo: ¿cómo vas a hacer eso? Y me traiste maldición a mi hogar. Vete con tu mujer. Tremendo. O sea, Abraham aprendió la lección y está demostrando los frutos de su arrepentimiento. Y por eso fue que él así, después que Lot, con su ojo codicioso, codició esa zona donde estaba Sodoma y Gomorra, donde más adelante ustedes van a ver, familia, que Sodoma y Gomorra fue destruida por sus iniquidades. Entonces Abraham tomó la decisión más correcta, consultó a Dios, confió en el Señor, y esa gracia que nos es dada es la que dice Pablo en Romanos capítulo 4. Abraham no solo fue justificado, fue por la gracia de Dios, porque él se desvió, él comenzó, sí, él empezó, pero luego se desvió en el camino. El Señor le dio una gran lección, por lo menos a Abraham, ¿verdad? Sí. De las malas experiencias, a mi hermano Richard, aprendemos grandes lecciones de vida y para vida eterna. Abraham aprendió que no se debe mentir, mi hermano, en ninguna parte, ser honesto. Y entonces en esa honestidad fue el carácter de Abraham, un carácter, una clase de hombre diferente. Y como lo dije, muchas personas en ese carácter de Abraham se unieron. No, yo esto lo estoy poniendo yo como algo agregado, porque
está en el libro Patriarcas y Profetas. Muchas personas siguieron a Abraham y creyeron en ese Dios maravilloso que da segundas oportunidades. Se unieron porque Abraham creció más. Así es. Creció más en eso. Bueno, fíjense que acá esta tierra fue un regalo de Dios. Amén. Del cual Abraham se apropió solamente por fe. Así que Dios promete y Dios cumple. Amén. Dios promete y Dios cumple. Y con respecto a esta pregunta, como la leíste anteriormente, ¿cómo podemos aprender a ser amables y generosos? Yo aquí le coloqué condescendientes. ¿Cómo podemos aprender a ser condescendientes con los demás? Incluso cuando ellos no lo son con nosotros. Muy bien, ya de regreso por acá por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Vamos a la cuarta parte de nuestro repaso de la lección titulada La coalición de Babel. Es decir, aquí hay algo espectacular que mostrar, ¿no? Fíjate, Lot agarró y egoístamente dijo, esto es mío, todo esto es mío, 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 mío. Y entonces, Abraham, ¿qué hizo? Tomó lo que Dios le dio, confió en Dios. Y resulta ser que Abraham tuvo que rescatar a Lot. Y es allí cuando el amigo Israel nos va a ayudar en esta parte del repaso. Esta coalición entre estos reinos que pelearon allí, unos se rebelaron contra otros, 4 contra 5, ¿verdad? Tiene una gran enseñanza. Y quiero hacer la pregunta que está aquí. ¿Qué tiene de relevante esta guerra que ocurre justo después del regalo de la tierra prometida? ¿Qué nos enseña esta historia sobre Abraham? Eso se encuentra, la historia que vamos a brevemente a repasar, en Génesis capítulo 14, versículo del 1 al 17. El texto que podemos nosotros ver allí, más resaltante allí, se encuentra en Génesis 14, 16, dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Abraham hizo un rescate, así como el Señor Jesucristo nos rescató a nosotros. Amén. Es una gran enseñanza que nos deja. Pero fíjense, los reyes de este mundo buscan siempre de a través de la guerra, la supremacía, reino contra reino, buscando siempre la parte de siempre ser sobreponerse por encima de lo demás a través de la guerra. Estos reyes tenían unos nombres muy significativos. Por ejemplo, Verá significa maldad. Imagínense, esos nombres que tenían ellos significaba algo. Y también, querida familia, los otros reyes. Eran 5 contra 4 personas. 4 reyes contra 5 reyes. Entonces Abraham se quedó en la parte neutra. Él no fue a la guerra, ni se unió a ninguno de ellos. Ahora, ¿por qué razón Abraham no peleó por su tierra? Recordemos que Dios le prometió esa tierra que estaban peleando esos 9 reyes. Era de Abraham. ¿Por qué razón? Porque Dios se la dio. Dijo, tú serás de aquí hasta allá. Esa tierra era de Abraham. ¿Y será esa una razón poquita o insignificante? Dime tú, hermano Israel. No, mi hermano. ¿O será una razón toda grande y poderosa como lo es el Dios todo grande y poderoso que nosotros conocemos? Amén. Israel? Así es, una razón muy grande. Lot lamentablemente tomó una mala decisión por no consultar a Dios. Pero Abraham, querida familia, tomó la decisión de confiar y depender y obedecer a Dios. Y es por eso que Dios le hace la promesa. Y aunque allí se estaban combatiendo por la tierra, Abraham estaba tan tranquilo que se quedó tranquilo esperando el momento en que Dios le dijera que atacara. Fíjense,
Aquí dice la Escritura, en el libro de Mateo 5:5, no está en la lección, pero fíjense lo que dice Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, que ellos recibirán la tierra por heredad. Abraham fue manso, humilde, permitió que su pariente escogiera primero y después él consultó a Dios y Dios le dijo, mira, esta será tu tierra. Ahora, ¿de quién es la tierra, hermano Richard? La tierra toda es de Dios. Amén. Todo esto que ustedes ven con sus ojos le pertenece a Dios. Así que Dios le plació en aquel momento entregarle Canaán, nada más y nada menos que a su fiel y servidor Abraham. Amén. Y el texto también dice que leímos en Mateo. Hermano, no se preocupe si en esta tierra tal vez usted esté luchando por una casa, un carro, porque dice, bienaventurados los que son mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor, por su gracia, nos está regalando el cielo y también la tierra. Abraham, por ser manso, o sea, el manso siempre recibe las bendiciones de Dios. Amén. Y esas bendiciones nosotros se las damos a otros, porque nosotros seremos bendición para otros. Entonces, la razón por la cual Abraham se queda neutro es porque él confiaba en Dios. Luego que se mantiene neutro, dice la Escritura, que él consultó a Dios para que Dios lo dirigiera y esperó el momento, y entonces allí, donde dice Génesis 14:16, dice, vuelvo a repetir el versículo, y recobró todos los bienes, y amén, también a Lot, su pariente, y sus bienes. Fíjense, en Abraham, por lo ser ingrato, él podía haber guardado resentimiento por Lot. Es así. Y lo hubiese dejado ahí, hubiese dicho, bueno, para eso te pasa a ti por sinvergüenza. Pero Lot era su pariente, era su hermano, por decirlo de alguna manera. Era hijo de su hermano, era como su hijo. Y lo rescató, no solamente a él, sino que rescató a la familia de Lot y también rescató los bienes de Lot y se los devolvió todo. Y de paso Abraham hizo algo extraordinario, recuperó las mujeres y a las demás personas allí, los más débiles, y los rescató en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una obra extraordinaria que Abraham hizo, así como el Señor Jesucristo nos rescató a nosotros también y recuperó lo que el hombre había perdido. Y es interesante porque las grandes potencias guerreaban por la posesión de la tierra, Israel. Pero Abraham se mantuvo neutral. Después de todo, él sabía que el verdadero Señor de la tierra era Dios. Y Dios se la había regalado. Amén. Así que solo cuando se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, y aquí Patriarca y Profeta lo dice, buscando ante todo el consejo divino, Abraham se preparó para la guerra. Amén. Ahora, ¿sería que bastó con el apoyo divino de 318 hombres para rescatar a Lot, siendo que los otros tenían muchísimos más hombres guerreros? Imagínate, pero él sabía que contaba con el apoyo de Dios. Amén. Y sabía que a pesar de que simplemente tenía 318 hombres para rescatar a Lot, Dios le entregó a él la victoria. Amén. Amén. Porque ese es el Dios grande, todopoderoso que nosotros conocemos. Amén. Entonces, bueno, ya avanzando a la quinta parte del repaso de la lección titulada El diezmo de Melquisedec. El diezmo de Melquisedec. Vamos a ver entonces cómo agradando a Dios, Abraham hizo ciertas acciones, hizo ciertas cosas que permitió que él tuviera esa confianza a las promesas de Dios. Amén. Y fíjense que Génesis capítulo 14, versículo 20, en su parte final nos dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Pero a quién? Y es que en el camino de regreso se encontraron a Melquisedec, Israel. Así es. Y Abraham reconoció
reconoció que era un hombre de Dios, que era un sacerdote. Abraham reconoció la superioridad espiritual de este hombre. Abraham reconoció quién era Melquisedec y qué hizo él inmediatamente. Fíjate que él tenía, como decirte, en aquel momento el botín de la guerra. El botín de la guerra eran los tesoros de todas aquellas cosas que había conquistado por él ir a buscar a Lot. ¿Ok? En el hecho de él haber ganado y el haber tenido la victoria, en ese botín de guerra, ¿qué hizo Abraham? De todo lo que tenía, ¿qué hizo? Le dio el diezmo a Melquisedec. Esta actitud era reconociendo que hay un Dios en los cielos y que todas las cosas buenas de esta tierra vienen de la mano de ese Dios. Y eso Abraham hizo. Esto reconociendo que Dios era el autor de todas las cosas buenas de su vida. Amigo Israel, ¿qué nos comentas tú acá en esta parte del repaso de la lección? La pregunta que nos debemos hacer, ¿quién era Melquisedec? Ese personaje allí, rey cananeo, ¿quién era este personaje? Por supuesto, como el hermano Richard lo acaba de mencionar, era un sacerdote porque recibió y le dio a Abraham pan y vino. Así es. Y era superior, por supuesto, en rango a Abraham. Y por supuesto, mi querido hermano Richard, el nombre de él en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, hablando de ese incidente que ocurrió allí en la guerra de estos reyes, donde Abraham rescató el botín y le dio a Melquisedec el diezmo del botín, como lo explicó el hermano Richard. Allí nosotros tenemos que considerar el nombre. ¿Qué significa el nombre Melquisedec? En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 2 dice: en quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Amén. El versículo que continúa: sin padre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días, ni fin de vida, sin hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, ¿Abraham era fiel? ¿Sí o no, mi hermano Richard? Amén, así Sí es. lo era. Y Abraham era riquísimo, porque de paso que tuvo esa guerra, Dios lo dirigió, porque él pidió la dirección a Dios, consultó a Dios y Dios le dio con 318, ¿no, hermano Richard? Así es. La victoria sobre estos malos reyes, que tenían nombre, por ejemplo, uno se llamaba maldad y el otro se llamaba iniquidad. Tremendo. En contraste con este rey cananeo llamado Melquisedec, que significa rey de paz y rey de Salem, es decir, rey de justicia y todo eso. Entonces, tenemos que entender algo, que Abraham fue fiel en las riquezas. Nosotros tenemos que ser fieles en las buenas y en las no tan buenas, ¿no, hermano Richard? No podemos quedarnos solamente ser fiel a Dios y depender de Dios solamente cuando tengamos todo. Ay, podemos, vamos a darle. Pero cuando no tenemos, no, vamos a tomar esa porción, ese 10% que Dios te pide. Y el otro también porque no tenemos cómo comprar. No, mi hermano. Una vez le dije a mi esposa lo siguiente, hermano Richard: nosotros debemos dejar que Dios sea Dios. Amén. Cuando yo tomo del diezmo y tomo de la ofrenda, que es del Señor, le estamos diciendo a Dios que queremos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Y no dejamos que Dios haga su parte. Entonces, dejemos que Dios haga su parte. Amén. Pero devolvamos a Dios fielmente sus diezmos y sus ofrendas. Ahora, para terminar mi comentario aquí con respecto al rey llamado Melquisedec,
Melquisedec no es Jesucristo. Rey de justicia, como lo dice Exacto. Hebreo, Rey de justicia capítulo y de 7, paz. versículo 2. Y él no es Cristo. Cuando dice la Escritura que no tenía genealogía ni padre, es porque no se le encontró, y recordemos que no era sencillo hacer genealogía, no era fácil hacer genealogía. Entonces, este rey no tenía padre, no tenía madre, no porque no haya nacido de una mujer, sino porque, según el comentario bíblico adventista, es que esta persona no le hicieron genealogía como tal. Y por eso es que Pablo dice, bueno, no encontré genealogía, pero este es un tipo, es un ejemplo de Cristo, que es el sacerdote que permanece para siempre. Así que este sacerdote, con este nombre tan extraordinario, Rey de paz, Rey de justicia, es un tipo de Cristo Jesús. Así es. Y es que pronto Él vendrá a poner paz en la tierra. Amén. Y a recibir a aquellos que, confiados en Dios, hayan obtenido la victoria. Abraham demostró su agradecimiento a Dios devolviéndole el diezmo de lo que él había regalado. Con su ejemplo fue sin duda un representante de Dios entre la gente de su época. Y quisiera comentarte, Israel, quisiera comentarte, ¿no?, que en este caso veo versículos en la Biblia que me impresionan mucho, ¿no? Porque en el capítulo 12, versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo él? Dice aquí la Biblia, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, ¿será que allí está devolviéndole a Dios lo que le corresponde? Amén, así es. Así es, Israel. Luego en el versículo 8 del capítulo 12 dice, luego se pasó de allí a un monte, y ahí explica, ¿no? Pero al final dice, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Amén. Gloria a Dios. O sea, cada vez que él se movía a un sitio, bien fuera porque hizo su voluntad, o bien fuera porque estaba siguiendo la voluntad del Señor, lo primero que él hacía era extender su tienda y construir allí un altar. Amén. O sea, allí se ve el agradecimiento que Abraham le tenía a Dios. Allí se ve ese agradecimiento puro. Luego, en el capítulo siguiente, en el capítulo 13, el versículo 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Sabes? Cuando él se regresó, él encontró un altar que ya había hecho y utilizó ese altar. En ese caso no edificó altar, usó el altar que había edificado antes. ¿Pero qué hizo? Invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Amén. Si seguimos más adelante en el versículo 18 del capítulo 13, Israel, vemos, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Será Tremendo. Que fue agradecido a Dios Abraham? Amén. Amén. Génesis 14, versículo 20, en su última parte dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y entonces en la parte final aparece una pregunta, Israel. Y esa pregunta vamos a tenerla en nuestros corazones y poderla responder. Dice, ¿por qué el acto de devolver el diezmo es un poderoso indicador de la fe, así como un gran acto de edificación de la fe? Fíjense, así como Abraham edificaba el altar a Dios, era totalmente fiel a Dios porque él hacía su culto y allí entregaba el holocausto que Dios le había pedido. Esto es una tremenda pregunta para nuestro análisis. Cada quien en su casa, en su hogar, medite en esta pregunta que el Señor en esta mañana hace. Y bien, ya estamos casi terminando nuestro programa del día de hoy.
Pero avancemos a la sexta parte del repaso de la lección titulada Para estudiar y meditar. Para estudiar y meditar. Y es entonces acá cuando nosotros tenemos un libro llamado Patriarcas y Profetas. Y dice allí en su página 111 hasta el 124 algunos textos que puntualizaré algunos párrafos. Dice: la iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Allí se ve el segundo gran mandamiento. Dice que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Quiere decir esto que debemos bendecir a nuestros prójimos como nos gustaría que Dios nos bendijera a nosotros mismos. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adaptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo las bendiciones de la iluminación divina. Fíjate cómo lo dice Israel: pudiera dar al mundo. Sigue diciendo, cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Amén. Una luz, Israel, en las tinieblas que había allí. Así es. Eso había de ser. Ahora, ¿qué comentario tenemos nosotros acá en los lugares celestiales? Dice allí: cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios, pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. Gloria a Dios y amén. No se preguntó si iría a una tierra fértil, agradable, o si se sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Cuando el deber parece llevarnos en contra de nuestras inclinaciones, debemos tener fe en Dios. Qué tremendo, mi hermano. Amén. Richard. Tremendo. Así es, debemos tener fe en Dios. Y surgen preguntas, Israel. Ajá. Aquí tenemos una pregunta para dialogar. Hay tres, pero por razones de tiempo solamente nos vamos a destacar en la pregunta número 1. Y dice: a la luz de la bendición de Abraham, cuando dice la expresión te bendeciré y serás bendecido, que aparece en Génesis capítulo 12, versículo 2. ¿Qué significa ser bendecido, Israel? Fíjate. Amén. ¿Cómo podemos nosotros, como pueblo que sirve al mismo Dios de Abraham, ser una bendición para los demás? Amén. ¿Qué significa ser bendecido, mi hermano? Es recibir todos los días la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo primero, familia. Y esa bendición que nos da, compartámosla con los demás. Si Dios en esta mañana te dio alegría, comparte tu alegría con tu hermano. Si Dios en esta mañana te dio tantas cosas, dáselo a Dios. Yo todos los días me levanto y recibo una bendición, una palabra, una enseñanza de la Escritura. Entonces quiero compartirla con mi familia, con mi esposa, con mi hija y con todos aquí, como nosotros hoy. Estamos siendo bendecidos porque estamos predicando la palabra del Señor, estamos enseñando la palabra del Señor, pero ustedes también son bendecidos también allí y todos los oyentes. Eso es una gran bendición, ese es ser bendecido realmente con la luz de la verdad. Nosotros vivirla en nuestra existencia, en nuestras propias vidas y entonces compartirla al mundo sin ni siquiera decir unas palabras, hermano Richard. Tu testimonio, tu proceder, y me llamó tremenda la atención lo que dijo aquí, cuando el deber parece llevarnos en contra de nuestras inclinaciones, ¿qué debemos tener, hermano Richard? Tener fe en Dios. Eso es lo que debemos de tener. Y bueno,
ya llegando a la parte final de nuestro programa, ¿no? Bueno, una conclusión breve, hermano Israel. Mi querida familia, tengamos una confianza plena, tal cual como la tuvo Abraham, hasta llegar a la excelencia como la de Cristo Jesús. Amén. Una confianza que nos va a llevar a una dependencia absoluta a la palabra de Dios. Y por supuesto, teniendo una confianza en Dios y una dependencia a nuestro Dios en todo, nos va a dar la verdadera obediencia, mis queridos hermanos. Una obediencia absoluta, una obediencia que nos va a llevar a la victoria. Y todos los días en donde estemos, seamos bendición para otros. Cada uno de nosotros debemos ser bendición para otras personas. Ese sea nuestro propósito, ese sea nuestro día a día, que Dios sea nuestra bendición y nosotros ser bendición para otros. Amén. Por aquí un saludo de Germán Briceño. ¿Qué te parece? El amigo Germán, bendiciones. Saludos, mi hermano. Él siempre está en sintonía de En Tu Nombre Comenzamos. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga podamos ver a Dios cara a cara. Acuérdate de Abraham, el padre de la fe. Acuérdate de que recibió orden divina. Vete a una tierra que yo te mostraré. Él no tuvo miedo de dejarlo todo, pues tuvo fe y confió en Dios. ¿Quieres hoy agradar a Dios como Abraham? ¿Quieres hoy agradar a Dios con tu vida, con tus actitudes? ¿Quieres hoy agradar a Dios como Abraham, padre de todos los creyentes? Que ha caído, que cada sitio en que llevaba edificaba un altar a Jehová en agradecimiento. ¿Quieres hoy ser agradecido a Dios como fue Abraham? Amén. No te escondas más de la presencia de Dios. No estés más en Babilonia. No tengas miedo de acercarte a Jesús. Hoy hay esperanzas para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Israel, amén. Palabras de despedida. Bueno, muchísimas bendiciones para todos mis queridos hermanos y nuevamente estaré presto pues para otra invitación, hermano Richard. ¿Cómo no? Métame en su agenda allí y bendiciones y muchos saludos. Y quiero decirle a mi esposa que la amo y que ahorita nos estaremos reuniendo. Gloria a Dios. Ahorita nos estaremos reuniendo. Me está incluyendo yo. No te pierdas la próxima transmisión de tu programa En Tu Nombre Comenzamos este mismo día, en este mismo horario, con el folleto del Génesis. Lección número 7, el pacto de Abraham, donde tendremos como invitado nada más y nada menos que a Germán Briceño. Amén. Estaré en sintonía. No te lo pierdas, no dejes que nadie te lo cuente. Sintonízalo tú mismo. Hemos llegado a ustedes bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Amén. Lo dejamos con un canto titulado Jerusalén, mi amado hogar.